específicamente de los, hoy vamos a hablar específicamente de los dípteros. ¿Sí? Los que han venido a la anterior clase magistral ya, obviamente, ya están un poco entendiendo de qué vamos a hablar. ¿Sí? Por favor, ¿alguien me puede confirmar si ven mi pantalla? Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Bien, entonces hoy día vamos, ustedes recuerdan, les han explicado en la anterior clase magistral, que los artrópodos pueden tener, tienen importancia en medicina por diferentes aspectos, ¿no? Uno es el hecho de que los artrópodos pueden ser vectores, ¿no? Más allá de ser vectores mecánicos, la importancia radica en los vectores biológicos, porque los vectores biológicos son parte del ciclo de los microorganismos y por lo tanto son indispensables para que estos subsistan, ¿no? Entonces nosotros ya en medicina, perdón, en parasitología, hemos visto algunos artrópodos vectores cuando hemos hablado de Plasmodium, cuando hemos hablado de Trypanosoma cruzi y cuando hemos hablado de Leishmania, ¿no? Entonces ya podemos entender un poco aquel aspecto de aquella importancia de los artrópodos. La otra importancia era que los artrópodos pueden ser parásitos, ¿no? Un parásito es aquel ser que no puede subsistir por su cuenta y por lo tanto necesita de un hospedador para hacerlo. Y en ese caso también hay artrópodos que son parásitos, ¿no? Que necesitan de un ser vivo para subsistir. Y si ese ser vivo es el hombre, entonces es un artrópodo parásito del hombre, ¿sí? Y luego les han mencionado que los artrópodos también pueden ser importantes porque pueden ser ponzoñosos, ¿no? Pueden tener importancia porque pueden inocular venenos o sustancias tóxicas para el hombre y le pueden causar de esa manera algún tipo de patología. Vamos a hablar de los dípteros. Los dípteros pueden ser, hay algunos dípteros que son vectores, vamos a hablar de ellos en principio, y luego vamos a hablar de las miasis, que es justamente una parasitosis provocada por las larvas de los dípteros. En la imagen ustedes están viendo tres dípteros de mucha importancia, vectores. Este de aquí arriba son los flebótomos, ya los han visto cuando han hablado de la leishmaniasis. Si ustedes recuerdan, son dípteros pequeños que tienen esta característica de ser jorobados, son peludos, lo vamos a ver bien en la siguiente imagen. Sí, son vectores de las especies del género Leishmania, ¿no? Aquí vamos a ver Anopheles. Recordemos que Anopheles es el género que alberga las especies que son vectoras de los Plasmodium, ¿verdad? Y de hecho ya muchos han debido verlos en el laboratorio también y han debido saber, ya han debido aprender a reconocer al género Anopheles por esta característica de las alas manchadas. ¿Sí? Y aquí está Aedes, este no es Aedes aegypti, yo les voy a mostrar más adelante Aedes aegypti, este es Aedes albopictus, ¿no? Pero el género Aedes es un género que alberga algunas especies de dípteros, y entre ellas Aedes aegypti, que es la especie de mosquito más importante en el mundo, porque es el vector de varias arbovirosis, entre ellas el dengue, zika, chikungunya, ¿no? La fiebre amarilla en zonas urbanas. Entonces, vamos a hablar de estos y de algunos otros más. Bien, esto ustedes lo han visto ya en la primera clase magistral de entomología, ¿no? Han visto que los insectos, dentro del filum Arthropoda está la clase insecta. Dentro de la clase insecta está el orden Diptera, que es de los que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y dentro del orden Diptera están varias familias de insectos, ¿no? Están los Culicidae, los Psicodidae, los Cinidae,
los Ceratoconidae y los Musidae. Sí, aquí hay el nombre común que recibe cada uno de estos, ¿no? Dentro de los Culicidae son los mosquitos, ¿no? Los Psicodidae son los flebótomos, están los flebótomos dentro de los Psicodidae, dentro de los Simulidae están los simúlidos, los Ceratoconidae están los culicoides, ¿sí? Y en la familia Musidae están varios agentes de miasis. Entonces vamos a hablar de estos hoy. Bien. Los dípteros tienen la característica, ustedes ya han visto que los insectos tienen dos tipos de ciclos en su desarrollo, ¿no? Los ciclos holometábolos y los ciclos semimetábolos. Los dípteros tienen la característica de tener un ciclo dimetábolo. Quiere decir que tienen diferentes estadios biológicos, ¿sí? Que no se parecen morfológicamente y que también tienen diferentes hábitats. Este es un ejemplo, este es el ciclo de desarrollo de los flebótomos. Fíjense, aquí está el huevo, luego tiene 4 estadios larvarios, luego un estadio que se llama pupa y luego el adulto. Si ustedes observan, morfológicamente, todos son distintos. Es una característica de los insectos que tienen ciclo holometábolo. Otra característica es que todos tienen, tienen diferentes hábitats entre ellos, ¿no? Unos pueden tener hábitat unas formas biológicas pueden estar en el agua, otras en la tierra, u otras ser aéreas, poder volar. Entonces tienen diferentes hábitats y también tienen la característica es que se alimentan de de diferentes cosas, no todos se alimentan de lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la característica de los dípteros. En general, va a haber huevo, las formas biológicas de los dípteros son el huevo, las larvas, la pupa y el imago. Imago se le llama al estadio adulto. El estadio adulto además se diferencia en hembra y en macho, ¿sí? Dentro de los dípteros, ¿no? Están, hemos dicho, ¿no? Los mosquitos. Los mosquitos se caracterizan por tener antenas largas, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle porque ustedes no van a ser entomólogos, ¿no? Pero luego vamos a hablar un poquito, les voy a mostrar algunos tábanos al final de la clase y les voy a mostrar también las moscas, porque las moscas son agentes de las miasis, ¿sí? La característica, lo que sí tienen que saber distinguir de los dípteros, la característica del adulto, como los dípteros son insectos, tienen estas tres estructuras grandes, la cabeza, el tórax y el abdomen. ¿Sí? En la cabeza van a estar los órganos sensoriales. Los dípteros en general tienen dos ojos compuestos grandes, ¿no? Su cabeza tiene un cuello que le da movilidad a la cabeza, ¿sí? Y están además ahí las antenas, ¿no? Los palpos, ¿sí? En el tórax, el tórax se caracteriza por tener a los órganos de locomoción, ¿no? Los dípteros tienen 3 pares de patas y tienen 2 pares de alas. Desarrollado, ¿no? Y es el que realmente le sirve para volar. Y el segundo par de alas, que son un tanto reducidas, y se le llaman balancines porque le sirven para mantener el equilibrio de los dípteros. Los dípteros son en general voladores, ¿sí? Entonces, y las patas están compuestas ¿no? Son articuladas, por eso es que son artrópodos, y en la parte terminal tienen unas uñitas, ¿no? Que le permiten también sujetarse. En el abdomen, el abdomen tiene diferentes segmentos, pero lo que ustedes tienen que saber es que en el abdomen están los órganos, ¿no? El tubo digestivo, los órganos reproductores, y ahí es donde se va a diferenciar la hembra, va a estar los órganos reproductores de la hembra y del macho, ¿sí? Estos se reproducen sexualmente por cópula. Entonces, dentro de los dípteros está, hemos dicho, la familia Simulidae, la familia Ceratogonidae, la familia Psicodidae y la familia Culicidae. ¿No? Estos yo he puesto aquí a los de importancia médica. Dentro de la familia Culicidae está Anopheles, está el género Anopheles, que ustedes ya lo han conocido, está el género Culex, el género Aedes y Mansonia. Vamos a ver por qué Mansonia, ¿sí? Dentro de la familia Psicodidae están los géneros Flebótomos y Luxomia. Recordemos, bueno, yo más adelante les voy a nombrar a los nuevos géneros, porque recordemos antes, hace unos años,
se clasificaban a los flebótomos, o sea, el nombre general es flebótomo, se clasificaban en dos géneros, ¿no? Los flebótomos, que eran los flebótomos del Viejo Mundo, y Lutzomía, que eran los flebótomos del Nuevo Mundo. Hoy ustedes saben que hay otros géneros más y que, bueno, la sistemática de los flebótomos en general ha cambiado bastante y pues se ha complejizado un tanto, ¿sí? Dentro de la familia Ceratogonidae están las moscas que se llaman las moscas de arena o los jejenes, están los culicoides, los famosos polvorines, ¿no? Que ustedes recuerdan, pueden ser vectores de las filarias, ¿no? De algunas especies de filarias. Y dentro de la familia Simulidae están las moscas negras, ¿no? Son los simúlidos y estas moscas que son pequeñitas son, recuerden, los vectores también de algunas filarias, principalmente de Oncocerca volvulus, que no tenemos en Bolivia, pero sí es importante conocer porque, bueno, son vectores de importantes parásitos en el mundo, ¿no? Importantes parásitos tropicales. Hablamos ya de la familia Culicidae. Dentro de la familia Culicidae vamos a encontrar, hemos dicho, ¿no? Al género Anopheles, al género Culex y al género Aedes. A nosotros nos interesa que conozcan mucho de los otros géneros porque no van a ser entomólogos, pero sí tienen que conocer a estos tres y saber diferenciarlos, ¿sí? Recordemos, son dípteros, por lo tanto tienen un estadio de huevo, tienen 4 estadios larvarios que son acuáticos y la pupa, ¿no? El huevo, la larva y la pupa son acuáticos y el mosquito, el imago, el adulto, es terrestre aéreo, o sea, ya no está en el agua, ¿sí? Él vuela. Eh, de, Hay algunas características morfológicas entre los huevos, las larvas, las pupas y los adultos que nos van a permitir distinguir a estos tres géneros importantes en medicina, ¿sí? El género Anopheles tiene la característica de colocar los huevos sueltos, así como los están viendo aquí, ¿sí? Perdón, voy a poner mi puntero porque ni yo estoy viendo mi flecha. Ahora sí, ¿sí? Ahí está. Estos huevos tienen unos flotadores, que son estos, que le permiten estar en la superficie del agua. Aedes pone sus huevos así sueltitos, ¿sí? Y Culex pone sus huevos así empaquetados. Los huevos casi ustedes no van a ver, así que mucho de esto no tienen que aprender. ¿Qué sí tienen que aprender a distinguir? Son las larvas. Las larvas del género Anopheles, ¿no? Las larvas de los culicidos tienen la cabeza distinta, o sea, se distingue la cabeza del cuerpo de la larva, ¿sí? Aquí vamos a ver nosotros la cabeza, aquí está la cabeza y aquí está la cabeza, ¿sí? Las larvas del género Anopheles no tienen una estructura que se llama sifón para respirar, el sifón respiratorio, ¿no? Respira a través de los espiráculos que están en todo su cuerpo. Entonces, la larva de Anopheles se coloca paralela a la superficie del agua, como están viendo aquí, es como ustedes van a ver el agua, son formas acuáticas, y se colocan para reposar paralela a la superficie del agua, ¿sí? Por lo tanto, es una manera muy fácil de distinguir a las larvas de Anopheles. Es el único género que tiene esta característica de no tener sifón respiratorio y de respirar por los espiráculos del cuerpo y por lo tanto posarse de esa manera en la superficie del agua. Los otros géneros, Aedes, Culex, Mansonia, que vamos a nombrar en algún momento, sí tienen sifón respiratorio. Entonces, el sifón respiratorio está aquí, ¿no? Es una estructura que le sirve para respirar, por lo tanto, la saca a la superficie del agua y se pone, no se va a poner paralela a la superficie del agua, se va a poner así perpendicular, ¿no? Forma un ángulo, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué? Porque lo único que necesita para respirar es el sifón, ¿sí? El sifón puede ser más largo, puede ser más corto, y eso nos sirve para diferenciar a Aedes de otros mosquitos, ¿no? El sifón de Aedes es corto, el sifón de los Culex puede ser entre corto y largo, pero lo que hay que saber es que el sifón de Aedes es corto. Y se posan de esta manera a la superficie del agua. Las pupas son estructuras que son ya una forma previa al imago. La pupa no se alimenta. En el agua las formas que se alimentan son las formas de larvas,
se alimentan de detritos orgánicos que hay en el agua, ¿no? Entonces, ya cuando mudan a pupa, recuerden, cambia completamente su morfología. La pupa lo que hace es prepararse para hacer luego un imago. La pupa no se alimenta y en general morfológicamente las pupas de los mosquitos, porque todos estos son mosquitos, son similares, morfológicamente son similares. ¿Sí? No, hay formas de distinguir, pero eso ya es de mucha especialidad. Pero en general así lo vamos a ver, ¿no? Una forma encorvada, en forma de coma, ¿no? Y que va a estar en el agua, ¿no? Que tiene unas trompetitas para respirar. Los adultos sí los podemos distinguir entre los géneros, ¿sí? El adulto de Anopheles, ¿no? Hemos dicho, ya los habíamos mostrado en alguna otra clase, van a tener en las alas unas escamas, ¿no? Unas escamas, varias escamitas que le dan el aspecto de alas manchadas, ¿sí? Esa característica solo tienen los Anopheles. No hay otro género de mosquito que tenga esa característica. Por lo tanto, la mejor forma de distinguir a los anófeles, a los adultos de anófeles, es justamente observando estas escamas que le da el aspecto de alas manchadas. ¿Sí? Y los anófeles tienen los palpos largos, tan largos como la probóscide y como las antenas. Esa es otra característica del género anófeles. ¿Sí? Aedes se puede distinguir porque tiene el cuerpo todo, desde la cabeza, las patas, el tórax, el abdomen, los tienen manchados. Son insectos con manchas plateadas. ¿No? Dentro de Aedes hay dos especies importantes que son Aedes albopictus y Aedes aegypti. Yo enseguida les voy a mostrar cómo se distinguen estas dos especies. ¿Sí? Bueno, pasemos a, esta es una parte general, vamos a ir viendo más fotografías de aspectos más específicos, ¿sí? En el mundo hay más de 3.300 especies de mosquitos descritas, ¿sí? Y están agrupados en 35 géneros, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de los 35, vamos a hablar de algunos que nos interesan. Hemos dicho Aedes, que pueden ser vectores de arbovirus y también de filarias, ¿no? Culex, que también pueden ser vectores de arbovirus y también de filarias, ¿no? Anófeles, que son vectores de Plasmodium y también de filarias, ¿no? Y fíjense, hay otros que, bueno, no los mencionamos porque no tienen importancia médica, ¿no? Está Aemagogus, ¿sí? Aemagogus es vector de algunos arbovirus, para nosotros es importante porque es vector del virus de la fiebre amarilla en zonas selváticas, al igual que los sabetes, que también son vectores de la fiebre amarilla en zonas selváticas. Aedes es vector también de la fiebre amarilla, pero en zonas urbanas, porque Aedes aegypti es un mosquito de zonas urbanas, es un mosquito que está de preferencia en zonas urbanas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de estos. Bien, algunos aspectos que ya los han tocado en la anterior clase, pero que lo vamos a repasar, son estas características que tienen los mosquitos. El hecho de ser, o los dípteros en general, el hecho de ser endófago, la endofagia o la exofagia. Recordemos, la endofagia es la capacidad de los dípteros de ingresar a las viviendas para alimentarse, o sea, de comer dentro de las casas. Y la exofagia es la capacidad que más bien tienen de comer afuera de las casas, ¿no? Esta característica lo hace mejor vector, por ejemplo, cuando un insecto, un mosquito ingresa dentro de la casa para comer, tiene más posibilidades de transmitir porque ellos al picar dentro de la casa pueden encontrar a más personas y más si tienen hábitos nocturnos pueden tener mayor capacidad vectorial, ¿sí? Lógicamente, aquellos que son exófagos no necesariamente son malos vectores, porque pueden transmitir a los agentes, a los virus, a los parásitos, fuera de la casa y pueden estos tener importancia cuando justamente las personas tienen hábitos, por ejemplo, de bañarse, de lavar la ropa
en los ríos donde los insectos, en el borde de los ríos donde los insectos fácilmente pueden comer. Entonces, esta es como nosotros sabemos que un insecto es endófago o que es exófago, justamente no hacemos capturas dentro de las casas o fuera de las casas, eh, les digo, ¿sí? Es de la capacidad de comer dentro de las casas, fuera de las casas, pues haciendo estas capturas, ¿no? Hay que ver, hay que ponerse dentro de la casa, ponerse fuera de la casa e ir capturando e ir viendo dónde pican más los insectos, ¿no? Entonces, y esto lo hacemos sobre lo que se llama un método de captura que se llama cebo humano, ¿no? Donde nosotros, los investigadores, tenemos que exponer las piernas y esperar a que los mosquitos vengan a picar. Y además esto te permite ver en qué momento pican más, cuántos, en qué hora tienen mayor capacidad de comer. Entonces, estos estudios obviamente los hacen los entomólogos y los entomólogos arrojan resultados para que los epidemiólogos podamos tomar decisiones, ¿no? Justamente el hecho de que, por ejemplo, se utilicen los mosquiteros impregnados con insecticidas para el control de la malaria, radica en el hecho de que se han hecho estudios que han demostrado que, por ejemplo, Anopheles darlingi es un vector muy endófago, entra en la casa a comer y pues pica, su mayor hora de picada, una de las mayores horas de picada está entre las 11 y 12 de la noche. Entonces eso nos está diciendo que las personas van a ser picadas por los mosquitos cuando están durmiendo, ¿no? Entonces por eso los mosquiteros pueden ser una buena estrategia para el control de la malaria. Si nosotros no supiéramos eso, iríamos a aplicar medidas de control a ciegas y eso no funciona siempre, ¿sí? Otra, otra, otra característica que debemos saber de los mosquitos es si son endófilos o son exófilos. La endofilia es el hecho de que los insectos reposen dentro de las paredes de las viviendas después de haberse alimentado, ¿sí? Obviamente solo será endófilo aquel insecto que es endófago, ¿no? Entra a la casa a comer y después de comer reposa dentro de la casa. No abandona la casa para después de haber comido, ¿sí? Y hay otros que son exófilos, que reposan afuera de la casa, en la vegetación, entre los lugares donde están los animales, donde están los corrales, en la vegetación como tal, ¿sí? Entonces, hay insectos que son endófagos, que entran en la casa a comer, y endófilos, que entran en la casa a comer y reposan dentro de la casa después de comer. ¿Como cuáles? Anopheles darlingi. Anopheles darlingi entra a la casa, come, y como engorda, pues le dificulta volar mucho y por lo tanto encuentra un lugar dentro de la vivienda para reposar. Eso nos da la facilidad de utilizar el rociado residual para el control de la malaria. ¿Por qué es el rociado residual? Es impregnar las paredes de la vivienda con insecticida. Entonces, yo impregno la pared para que cuando el vector vaya y se pose en la pared, se impregne de insecticida y se muera. Entonces, ¿cuándo sirve el rociado residual? Cuando los insectos o son domiciliados, como en el caso de Chaton y Vesta, vamos a ver eso en la siguiente clase, o son endófilos. Quiere decir que reposan en las paredes de la casa después de haber comido. Si un insecto es exófilo, quiere decir que es endófago, entra en la casa a comer, pero es exófilo, después de comer sale de la casa para reposar en la vegetación, no me sirve el rociado residual, porque no voy a tener la posibilidad de que el insecto haga contacto con la pared impregnada con insecticida. ¿Cómo sé que un insecto es endófago o es exófilo? Haciendo ese tipo de capturas, ¿no? Se construyen, así se simula una vivienda, se construye una vivienda, se ponen mallas, ¿no? Y se espera que los insectos entren a comer y nosotros aquí capturando, ¿no? Vamos capturando a los insectos dentro y vamos capturando a los insectos fuera, ¿no? A los insectos fuera es muy difícil capturar, pero sí se puede hacer, ¿no? Pero a los insectos dentro sí. Entonces, de esa manera hemos sabido nosotros, los entomólogos, que Anopheles darlingi entra en la casa, come en la casa, es endófago, y después de comer reposa en la casa, ¿sí? También de esa manera sabemos que, por ejemplo, los flebótomos, las lutzomias, son endófagos,
¿sí? Entran en la casa a comer cuando la transmisión es doméstica, pero son exófilos. Ellos salen de la casa para comer, para reposar en la vegetación. ¿Y por qué decimos reposar? La hembra, que son, en este caso, son las hembras, son vectoras, recuerden por qué, porque necesitan de la sangre para cumplir su ciclo, para cumplir la maduración de sus huevos y luego oviponer, ¿sí? Ese es el ciclo gonotrófico o gonadotrófico de los insectos, ¿no? Entonces, cuando ellas necesitan oviponer, van a comer de sangre. Por lo tanto, ni las formas preimagales, que son acuáticas, ni los machos son vectores, solamente las hembras. Entonces les decía que en el caso de los flebótomos sabemos que ellos son exófilos, pero son endófagos, entran en la casa a comer, pero salen afuera a la vegetación a reposar. Por lo tanto, en ese caso, por eso es que no recomendamos el fumigado residual en las viviendas para el control de la leishmaniasis cuando la transmisión es doméstica. Bien. Otra cosa que tenemos que saber es si los insectos son antropófilos o zoofílicos, ¿sí? Ojo que no es que son exclusivamente antropofílicos o exclusivamente zoofílicos. Pueden tener una preferencia por ambos, pero ¿por cuál de ellos es más, tiene mayor preferencia el insecto? Entonces, para eso, por ejemplo, nosotros cuando yo trabajaba en el INLAS hemos hecho este estudio, ¿no? Poníamos, por ejemplo, animales, ¿no? Dentro de ciertas, así de ciertas redes, dejábamos un espacio para que los insectos entren a comer y poníamos un humano, lógicamente, y esperábamos a que los insectos entren a comer. Y ahí veíamos qué preferencia tenían, si tenían más preferencia por los animales y eran más zoofílicos, o tenían preferencia más por el humano y eran antropofílicos. De hecho, los mejores vectores son aquellos hematófagos antropofílicos, que tienen mayor antropofilia. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen mayor preferencia de comer sobre el humano y por lo tanto son buenos vectores biológicos para enfermedades del humano. ¿Sí? Esto lo ha explicado muy bien el doctor Martínez en la anterior clase, porque yo estaba aquí cuando le estaba dando la clase, y les ha explicado la importancia de el ciclo, esto es para Plasmodium, ¿no? Pero esto ocurre para cualquier insecto, para cualquier díptero que es vector biológico, ¿no? Esto es el ciclo gonadotrófico, ¿no? ¿Qué es el ciclo gonadotrófico? Es el ciclo desde que la hembra come sangre hasta que ovipone. Por eso es que necesita comer sangre, ese es el ciclo gonadotrófico, ¿no? Y el ciclo gonadotrófico puede ser largo, puede ser corto. ¿Cuándo será un mejor vector? Cuando sea más corto, porque tiene más posibilidades de comer. Por ejemplo, este insecto tiene un ciclo gonadotrófico de 4 días y tiene una longevidad de 23 días. Hemos dicho que los insectos viven más o menos 30 días, ¿no? No viven mucho, ¿no? Entonces, en los pensemos en los 23 días de vida del insecto, ¿no? Si come cada 4 días, porque ese es el tiempo que tarda en madurar los huevos y en volver a comer, entonces ella va a comer aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? 5 por 4, 25, ¿eh? Entonces es el tiempo que va a comer aproximadamente las veces que va a comer esta hembra. No va a comer más porque solamente necesita comer cuando va a oviponer. Entonces, una hembra de anófeles, por ejemplo, va a ser mejor vectora mientras más corto su ciclo gonadotrófico. Si es muy largo su ciclo gonadotrófico, va a tener menos oportunidades de comer y por lo tanto menos posibilidades de infectarse y menos posibilidades de transmitir. ¿Sí? Aquí está el ejemplo que les ha dado el doctor Martínez, porque tiene la misma diapositiva que yo. ¿Sí? Entonces, si el periodo de incubación extrínseco o el ciclo extrínseco dura 10 días, ¿no? Esta hembra se infecta, por decir, en esta comida de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar 10 días para que ya hayan parásitos en sus glándulas salivales y recién a partir de la cuarta, quinta comida, recién va a empezar a transmitir. Por lo tanto, va a depender del periodo de incubación extrínseco y del ciclo gonadotrófico, ¿sí? Esto es importante porque hay insectos que tienen ciclo gonotrófico muy largo y por eso no tienen importancia en medicina, no tienen importancia vectorial.
a todas estas cosas, ver el ciclo gonotrófico, cuánto come, cada cuánto come, ver de qué come, dónde come, si es endófago, si es exófago, todo esto sirve para evaluar la capacidad vectorial de los insectos. Ver cuán capaces para transmitir a alguna agente patógeno los insectos, ¿sí? Bien, hablemos de anófeles, ¿no? Esta es una bonita foto y esta es Anopheles pseudopuntipenis, por eso me gusta esta foto, porque esta es el anófeles que hay en nuestro país, en la parte de los valles, el Chaco, ¿sí? Fíjense, esta es una buena foto porque es más allá de la imagen, del dibujo como tal. Este es el tórax, perdón, este es el abdomen, este es el tórax y esta es la cabeza, ¿no? Fíjense, lo más largo son sus patas, que de dónde salen del tórax. Esta es su ala, y no me olvidé, les mostraba el ala manchada, las escamas que le dan el aspecto de ala manchada. No solamente tiene manchas, escamas en este lugar, tiene escamas en toda el ala, pero aquí esta parte es clave porque esta partecita nos sirve para identificar las especies, ¿sí? Y luego está la cabeza donde están los dos, el par de ojos, compuestos no tiene ocelos, tiene la probóscide que es esta, ¿no? Es esta, fíjense, es estita, ¿no? Esta probóscide larga que le permite alimentarse por el mecanismo de capillary feeding, quiere decir que llega hasta el capilar con su probóscide para poder comer, ¿sí? Succiona sangre directamente del capilar. Estas son sus antenas, ¿no? Sus antenitas, que hemos dicho, las antenas son tan largas como la probóscide y al igual que los palpos. Los palpos no los estoy viendo porque están pegados a la probóscide. Las antenas son claves para distinguir hembra de macho de anófeles. Las antenas de las hembras son así, lampiñas, no tienen pelos, y las antenas de los machos son plumosas. ¿Sí? Estos son los huevos, ¿no? Entonces los huevos están puestos de manera individual en la superficie del agua. Pone en cada hembra entre 50 y 300 huevos por cada postura. Fíjense, así se disponen, están de manera individual, pero se disponen de esta forma, ¿sí? Eh, Pueden cambiar de morfología de acuerdo a la especie, pero todas tienen eso que se llaman los flotadores, ¿sí? Y eclosionan aproximadamente 48 horas después de que la hembra ha puesto, o sea, son 48 horas que pueden permanecer como huevo, ¿sí? Luego la larva, hemos dicho, ¿no? No tiene patas, tiene un tórax grande, este es el tórax, ¿no? Y desarrolla 3 mudas, o sea, pasa por 4 estadios larvarios. La larva 1, la larva 2, la larva 3, la larva 4, por eso son 3 mudas. La larva 1 nace del huevo, muda larva 2, muda larva 3, muda larva 4, 3 mudas, ¿sí? Entonces, cada vez que va a mudar, recuerden que los artrópodos desarrollan por etapas, no tienen un desarrollo continuo, tienen un desarrollo por etapas. Y a la muda se llama ecdisis, y a la ecdisis de las larvas se llama ecdisis larvaria. Entonces la larva pasa por 3 ecdisis y eso le permite crecer. Y cada vez que va a crecer, te va a alimentar. Esta es la forma que se alimenta. Y esta, fíjense, no tiene sifón para respirar y se pone paralela al agua, ¿sí? La duración del ciclo larvario en Anopheles pseudopuntipenis, por ejemplo, porque eso es lo que nosotros hemos estudiado en el laboratorio, dura entre 15 y 20 días, pero puede ser más corto dependiendo de la temperatura. En Anopheles la sí es más corto, ¿sí? O sea, quiere decir que cada larva va a estar entre 2 a 3 días en un estadio y luego va a mudar, ¿sí? Luego, ¿no? Aquí está. Las pupas, ya les digo, no les hablo mucho de las pupas. ¿Por qué? Porque las pupas no se distinguen bien entre las especies. ¿No? La posición del adulto es muy importante para distinguir el adulto de Anófeles. Anófeles se posa de manera oblicua, ¿no? Así, fíjense, forma un ángulo muy alto, ¿sí? Es el que más oblicuo se posa. Algunos dicen 90 grados, eso es mentira, nunca se posa así como tal, no se posa así. El anófeles es un insecto muy fino. Si tenemos la oportunidad en las prácticas, los vamos a ver vivos. Si es un insecto muy finito, muy delicado, estas están sus alas, ¿no? Ahí, viendo, sin necesidad de ver en la lupa, en el microscopio, yo ya puedo ver las alas manchadas, aquí también puedo ver las alas manchadas, ¿sí? Y ahí está la hembra con sus, ¿no? Tiene unos pelitos, pero son bien menuditos, y el macho que sí tiene las antenas bien plumosas, ¿no? Entonces eso es característico para identificar. Aquí se ve bien los palpos largos, ¿no? Los palpos largos.
y aquí se ve bien las antenas bien plumosas, ¿sí? Eso es para distinguir entre hembra y macho. La característica más importante es esta, la de las alas manchadas, porque además, fíjense, aquí esta se ve bien macroscópicamente. Esta es una fotografía sin lupa, ¿sí? Y esto es clave porque esto nos permite identificar la especie, ¿sí? Cuando yo veo esto, aquí, ¿qué me interesa de ustedes? Que vean esto y digan género Anopheles. No me interesa que identifiquen Anopheles darling y Anopheles pseudopuntipenis. Eso lo van a hacer los entomólogos. Pero sí que tienen que saber identificar al género Anopheles. Es importante conocer las características de los criaderos de los anófeles, ¿no? Los anófeles jóvenes tienen habitualmente criaderos naturales. Quiere decir que están en los bordes de los ríos, que este es un río. No está en el centro del río, está aquí en el borde del río, donde el agua tiene un curso lento, no está estancada el agua. El agua no puede estar estancada porque al estar estancada los detritos empiezan a descomponerse y eso le molesta a Anófeles. Anófeles es un insecto de aguas limpias, ¿sí? De curso lento, de bordes de los ríos, de aguas naturales, ¿no? Está en los riachuelos, ríos, remansos, bordes de arroyos, ¿sí? En el rebalse de los ríos, en el rebalse de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, hay cultivos que tienen que estar inundados, como el cultivo de arroz. Entonces, estos rebalsan y en estos lugares van a estar los anófeles. Y algunos pueden tener, pueden tener sus criaderos así en las bromelias. Esta es una bromelia. Las bromelias, ustedes ubican, son como las piñas, ¿no? Entonces, tienen unos tallos que se forman así, se van formando así, ¿no? Y en el centro de esas hojas, de las bromelias, se acumula agua y algunas especies de anófeles pueden tener criaderos en estas bromelias. De hecho, si ustedes recuerdan la mesa redonda de Plasmodium, y nos ha hablado la doctora Suárez Mutis, y nos hablaba de que el anófeles que transmitiría Plasmodium simium en Brasil sería justamente un anófeles que está en los árboles, está en las bromelias, ¿sí? Anopheles darlingi tiene criaderos así, bordes de ríos, bordes de mansos, sí, rebalses de los ríos, ¿sí? Anopheles pseudopuntipenis también, pero más en aguas un poquito más rebalsadas, más achocolatadas, con un poquito más de detritos orgánicos. ¿Sí? Ahí están los anófeles los criadores de anófeles pseudopuntipenis, ¿no? Fíjense un poco más secos, menos abundantes que en el caso de anófeles darlingi, hay menos corriente de agua y hay más algas, hay mucha vegetación, ¿sí? Yo les decía que el criadero más grande de Bolivia en las zonas urbanas, donde el único lugar donde hay transmisión urbana en Bolivia es en el Beni, en la provincia de Bacadíes, en los municipios de Guayaramerín y algunos lugarcitos de Riberalta, ni siquiera es en toda Riberalta, ¿sí? En Guayaramerín sí hay transmisión urbana, porque el criadero más grande pasa por la ciudad, que es el criadero, el arroyo Las Arenas, ¿no? Es un arroyo que todo el borde tiene criaderos de Anopheles darlingi. ¿No? Entonces, fíjense los criaderos, y fíjense, aquí hay un rebalse de río, hay agua y aquí está la casita. Entonces, aquí sale el anófeles, es endófago, entra a la casa a comer y es endófilo, reposa dentro de la casa, ¿no? O también puede pasar que empieza a comer a las 5 o 6 de la tarde, la gente está lavando su ropa aquí en el arroyo, está bañándose, los niños están jugando y ahí pueden picar. ¿No? Y aquí está un entomólogo cucharoneando, ¿no? Entomólogo que se respeta, nunca deja de tener su cucharón en la mochila, ¿no? Entonces siempre llevamos nuestro cucharón, encontramos un criadero, así encontramos una colección de agua, cucharoneamos, encontramos anófeles, se llama criadero, ¿sí? Criaderos donde están las larvas y las pupas. Por lo tanto, si anófeles es un insecto endófago, es endófilo, es de hábitos nocturnos, el mosquitero impregnado con insecticida es una medida de prevención muy adecuada. Por eso es que la medida de control que hoy promovemos es la dotación de mosquiteros impregnados con insecticidas de poder residual que van a proteger no solamente del contacto hombre-vector, o sea, no solamente van a evitar el contacto hombre-vector, sino que cuando un insecto atraído por el dióxido de carbono del humano que está durmiendo aquí, va a querer acercarse a picar, se va a tener contacto con la tela impregnada con insecticidas y se va a morir. Esa es la ventaja, ¿sí?
Bajo la misma política, en algunos lugares pueden utilizar mallas milimétricas en ventanas y en puertas para reducir el contacto hombre-vector y para evitar que el insecto entre en la casa a comer. Aquí ha entrado ya a comer, pero aquí la ventaja es que no va a tener el contacto con el hombre porque el vector, porque está puesto el mosquitero, ¿sí? Pero también se pueden utilizar el fumigado. No tengo no he encontrado mi imagen de fumigado residual, pero cuando les dé mi tero les voy a mostrar. El fumigado residual no es este es el fumigado espacial, aquí abajo lo dice claramente, ¿no? Que se hace con bombas, ¿no? Esta es la bomba LECO, ambas sacan una niebla caliente, ¿no? Donde está donde a través de las partículas, en este caso se pone diésel, por ejemplo, de las partículas que son expulsadas, van a salir el insecticida en pequeñas gotitas, ¿sí? Estas gotitas se van a esparcir en el medio ambiente y se van a suspender y van a ir cayendo, 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 cayendo. ¿Y cuándo van a tener efecto? Cuando un mosquito va y tic, le posa le llega a su abdomen, a su tórax y lo mata, ¿no? Entonces, el momento en el que el insecticida cae al suelo, deja de tener un efecto protector. Por eso es que la protección en la fumigación espacial es leve. ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos fumigación espacial? Cuando hay epidemias. Si mañana me dicen que en Guayaramerina hay 200 casos, se han reportado en la última semana, y hay un lugar donde pues hay un montón de casos, entonces yo voy, hago mi evaluación entomológica, le encuentro que hay bastantes criaderos. ¿Qué hago para reducir la cantidad de hembras volando y que puedan estar transmitiendo? Fumigo espacialmente, pero no es la solución, porque a los 2 días van a salir otros insectos volando del agua porque siempre van a haber criaderos. Entonces, en ese caso, en malaria, lo que hago es poner esa barrera hombre vector y evitar que el mosquito le pique a través de los mosquiteros impregnados con insecticidas. Puedo rociar, hacer rociado residual también para que cuando se posen después de comer, los insectos eh, mueran en el contacto con el insecticida, ¿sí? ¿Se utiliza para malaria las bombas LECO, las bombas Swing, la enfermedad espacial? Sí, para epidemias, no para otra circunstancia, no para el control de rutina, ¿sí? Hablemos de Aedes. Aedes, hay 2 especies de Aedes que nos importan en medicina, que son Aedes aegypti y Aedes albopictus. ¿Cuál es el que más nos importa? Aedes aegypti. Jóvenes, Aedes aegypti es el mosquito más importante del mundo, porque tiene una amplia distribución geográfica en zonas tropicales, porque es vector de varias arbovirosis y porque dengue, zika, chikungunya hay en varios lugares del mundo, y porque son enfermedades, son arbovirosis que se transmiten en medio urbano, porque Aedes aegypti es un mosquito urbano, es un mosquito aristócrata, le gusta convivir con el humano, le gusta entrar en la casa del humano y vivir con él. Este es Aedes aegypti. Y este es Aedes albopictus, ¿no? El mosquito tigre le llaman. ¿No? Este es más negro, sí, pero fíjense, este es más un poco más choco, pero ambos tienen las patas manchadas con manchas plateadas, la cabeza con manchas plateadas, las antenas con manchas plateadas, el tórax con manchas plateadas, el abdomen con manchas plateadas. Entonces, ambos tienen. ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo distingo a Aedes aegypti de Aedes albopictus? Aedes albopictus tiene en el tórax, fíjense, las manchas plateadas, blanquecinas, van a formar una línea en el centro del tórax, ¿sí? En cambio, Aedes aegypti va a tener en el tórax, va a tener 4 líneas que forman o tiene un aspecto de una lira. Quien no conoce una lira tiene que ir a Google, buscar lira y les va a salir la imagen de una lira y van a luego encontrar aquí la lira, fíjense, ¿sí? Este es el aspecto de una lira. Solo viendo eso yo ya sé que es Aedes aegypti, ¿sí? Ahora, clave, Aedes aegypti es un mosquito urbano. Aedes albopictus es urbano selvático. O sea, puede estar en ambos lugares. No tenemos Aedes albopictus en Bolivia, pero sí en los países vecinos hay. Hubo hace años un reporte de que encontraron Aedes albopictus y hubo un gran revuelo porque Aedes albopictus puede transmitir, ya les digo, en zonas urbanas y rurales, ¿sí? En zonas, perdón, urbanas y selváticas, ¿sí? Entonces hubo un revuelo, pero nunca vimos al bicho,
Y como nosotros somos como Santo Tomás de Aquino, ver para creer, hasta que no se vea, no podemos decir que hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos que hay es Aedes aegypti, ¿no? Que es este insecto, un insecto que les voy a mostrar ahorita en alguna otra foto, es bien bonito, está. No, esta es una foto, vamos a ver el ciclo, ¿no? También tiene holometábolo, tiene huevos, tiene larvas, tiene pupas, todas las fases primagales, huevo, larva, pupa, son acuáticas, ¿sí? Son acuáticas, y los imagos, hembra y macho, son aéreos, ¿sí? Ese es el ejemplo de la postura del huevo, de los huevos de Aedes. Aedes vienen así, los pone así en un grupo, ¿no? A la Aedes se ponen los huevos, el Aedes aegypti, ¿no? Dice igual pone entre 30 y 300 huevos cada vez, ¿sí? Este es Culex. Este dice el ejemplo es de Culex, ¿sí? Así, el ejemplo es de Culex. Culex pone así, ¿sí? Culex pone así, agrupados sus huevos, ¿no? Aedes no los pone agrupados. No, él vive entre 2 y 3 días están los huevos, luego eclosionan a la primera larva. Las larvas, ¿no? La larva de Anófeles, la he puesto para qué? Para que comparen con las larvas de los culícidos, o sea, de Culex y Aedes. Sí, tienen sifón respiratorio, por lo tanto no se van a poner paralelos al agua, se van a poner perpendicular al agua, ¿sí? Y las larvas se alimentan, ¿no? De plancton, de detritos orgánicos que encuentran en el agua. El ciclo de larvario de Aedes aegypti dura entre 5 y 7 días, quiere decir que pasa por 4 estadios larvarios, casi cada día va a mudar a un estadio larvario, es más rápido que Anopheles, ¿sí? Igual que en Culex. Esta es la pupa es muy resistente, no se alimenta, permanece flotando durante 2 días a 3 días en el agua. Estas son sus trompetitas que le sirven para respirar, no se alimenta, no se distingue entre los mosquitos, por lo tanto no doy más detalles de aquello. Y esto ya es ¿no? la ebisis, la eclosión de la forma adulta, saliendo de la pupa. ¿No? Recuerden que esto está en la superficie del agua, ¿no? Está flotando en la superficie del agua, por lo tanto el mosquito sale, se posa un ratito en el agua y luego vuela y inmediatamente tiene necesidad de comer, ¿no? Entonces, dice, reposa por un periodo de 2 a 3 semanas. Solamente la hembra se alimenta de sangre, puede vivir hasta 4 semanas algunas especies, ¿no? No viven mucho más. Y este sí es Aedes aegypti, fíjense, sus patas manchadas, su tórax manchado, su tórax manchado, su abdomen manchado. ¿Sí? Los machos, ¿de qué se alimentan en general? Los machos de los dípteros se alimentan de la savia de las plantas. Esto ya les he mostrado, solamente para recordar. Aedes pone sus huevos sueltos, los Culex ponen sus huevos agrupados, los anófeles los ponen en paquetes, pero se sueltan, ¿sí? Y tienen flotadores, ¿sí? Fíjense un poco la disposición. Aedes, fíjense cómo les decía que Anófeles se pone, ¿no? Forma un ángulo cuando se posa. En cambio, Culex y Aedes están más más paralelos hacia la superficie de donde se están posando. El sifón respiratorio de Aedes es un poco más corto, el de Culex más largo y Anófeles no tiene. ¿Sí? Ahí está Aedes aegypti, ¿no? Estos son dibujos. Fíjense la forma del aspecto del lira que le dan las manchas plateadas en el tórax, ¿sí? Dorso del tórax mostrando la lira, dice, ¿no? Tiene su probóscide larga, por eso pica por mecanismo de capilarifidio. Las antenas y los palpos de Aedes son cortos, a diferencia de Anófeles que son largos. ¿Sí? Ahí está una foto en blanco y negro de Aedes aegypti, del adulto. ¿Dónde es el criadero? Eso es lo que me interesa que sepan. ¿Dónde es el criadero de Aedes aegypti? Aedes aegypti es un mosquito de zonas urbanas, no está en zonas selváticas, por lo tanto sus criaderos son artificiales. Es un mosquito que le gusta vivir en convivencia con el hombre. O sea, aquí no podemos decir endófago, endófilo, exófago, no, porque el mosquito está dentro de la casa, en los criaderos que el hombre favorece para que se formen los cúmulos de agua y la hembra ponga sus huevos, ¿no? Aquí esta imagen está un poco oscura, no sé por qué, pero pues vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, están las botellas. Basta que dejen unas botellitas ahí, se llenan de agua,
la hembra, basta que el pico sea pequeñito, la hembra entra, pone sus huevos y vuelve a salir. ¿Qué lugares favoritos de los aedes en la casa? Las llantas. ¿Quién no? En las zonas tropicales la gente es cachivachera. Bueno, no son las zonas tropicales, no, las zonas periféricas también, esto es una característica de una casa, ¿no? Guardamos todo, todo nos puede servir. Un día la llanta nos puede servir, un día esto nos puede servir, un día las botellas nos van a servir, entonces guardamos todo. Las llantas son lugares oscuros que albergan, que atrapan el calor, porque recuerdan que son goma, ¿no? Entonces esta goma va a hacer que el agua siempre esté atemperada, ¿no? Es difícil de vaciar. A ver, pónganle agua a una llanta y luego vacíenle el agua. Es bien difícil de vaciar el agua de una llanta, por lo tanto casi siempre acumulan agua y ese es el lugar, un lugar favorito de la hembra de aves para poner, ¿sí? Luego los desperdicios, ¿no? Un juguetito que se ha roto lo dejo en el patio, ahí se acumula agua. El plato del perro se acumula agua. Una bota que ya no me pongo se acumula agua. Los vasitos, las botellas que siempre utilizamos de plástico se acumula agua. A eso se llaman inservibles. Y eso está relacionado con la falta de higiene de la gente, con la falta de orden de la gente que empieza a guardar todo. Pero no solo está relacionado a aquello, también está relacionado al hecho de que del crecimiento de las ciudades acelerado pero desordenado. ¿No? Un ejemplo, por ejemplo, Caranavi, ¿no? Es una ciudad ya, ¿sí? Pero ha crecido tan acelerado que hay lugares en la periferia donde no hay agua. Lo mismo pasa en Cobija. Cobija el centro, la parte central de Cobija tiene agua, pero la periferia como tal no llega agua todos los días. Por lo tanto, ¿qué hace la gente? Tiene turriles, tiene baldes, tiene tanques elevados. Aquí no veo un tanque elevado, aquí es un tanque elevado, ¿sí? Tiene tanques elevados, tiene turriles, tiene tinajas donde acumula agua para su aseo, para cocinar, para beber, para alimentarse, etcétera. Por lo tanto, esos lugares donde se acumula agua son lugares donde la hembra va a poner sus huevos, ¿sí? También, pues aquí está más clarita la imagen, ¿no? Ahí están los lugares de acumulación de agua, ¿no? Tanques elevados, turriles, tinajas, baldes, ¿no? Luego, y los inodoros que pueden no tener tapa y se acumula agua, ¿verdad? Luego los famosos inservibles, llantas, botellas, todas aquellas cosas, platos, tutumas, todo aquello que se ha quedado en el patio ya no sirve, pero sigue ahí, ¿no? La batería tiene huequitos, ahí se acumula el agua, ¿sí? Entonces ahí también son criaderos. Y cosas más grandes, ¿no? La gente a veces tiene tractores, tiene carretillas donde se acumula agua, ahí también son criaderos, ¿no? Y algunos naturales como las bromeliáceas, ¿no? Que pueden albergar agua y pueden tener criaderos, pero esto es muy común, los floreros, por eso es que los cementerios son lugares pues donde hay bastante aedes, porque la gente lleva sus florcitas, le pone agua y ahí en el agua hay detritos orgánicos que le dan mucho alimento a las larvas de anófeles y es ahí donde desarrollan. Entonces, ¿por qué hay aedes en un lugar, en una zona? Porque la gente no tiene orden, no limpia sus domicilios, sus peridomicilios, o porque no tienen condiciones de saneamiento básico como agua potable. Por eso Aedes aegypti es un mosquito doméstico, o sea, pues convive con el hombre, ¿sí? Aedes aegypti tiene la capacidad de picar de día, no puede picar también de noche, pero tiene la capacidad de picar de día. Tiene un vuelo más o menos de 1,5 metros, por lo tanto, va, pica y luego reposa. ¿Dónde? Bajo la mesa, bajo las cortinas, bajo los enseres, está dentro de la casa. Pica de día, por lo tanto, el mosquitero en esos casos no me sirve, ¿sí? Puede servir obviamente si duermes de día, ¿sí? Pero eso no es lo habitual, ¿verdad? Un mosquitero no es una buena estrategia para el control. ¿Qué es una buena estrategia para el control aquí? El fumigado espacial sí, pero lo mismo, solo cuando hay epidemias. Porque voy a fumigar, va a pasar pero en la Aedes lo va a matar, pero recuerden, tiene un ciclo corto. En 7 días van a haber miles de mosquitos volando. ¿Por qué? Porque no he tratado a los criaderos. Aquí la principal medida de control para Aedes aegypti es la eliminación de criaderos. Y la eliminación de criaderos se hace eliminando los inservibles, botellitas, basura, etcétera. O sea, botando, ¿no? Las llantas igual hay que botar. Si no quiero botar, tengo que hacer un agujero o ponerlas bajo techo para que no se
acumule el agua. Y en este caso, cuando no hay agua potable, no le puedo decir a la gente que no acumule agua, pero que acumule agua y la tape, que ponga tapas en los recipientes para que no haya mosquitos poniendo en estos recipientes, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, a eso se llama eliminación de criaderos, o sea, eliminar el lugar donde puede estar Aedes aegypti, donde puede oviponer la hembra de Aedes aegypti. Esa es la mejor medida, ¿sí? Luego tenemos a la familia Cicoridae, estamos los flebótomos. Los flebótomos no son mosquitos, porque fíjense que hemos cambiado de familia. A la familia Culicidae se le dice mosquito, ¿no? ¿Cuáles son los culícidos? Anófeles, culex y aedes, ¿no? A la familia Cicoridae ya no se le dice mosquito, se le dice moscas, ¿sí? Pero fíjense, es una mosca pequeña, tiene también una cabeza, tórax y abdomen igualito, en la cabeza están las antenas, los palpos, la tubosis de los ojos compuestos, que le van a permitir tener capacidades sensoriales, en el tórax están las alas y, las tres pares de patas. Los psicódidos son insectos encorvados, son moscas pequeñas, encorvadas, miden aproximadamente 2 a 3 milímetros, ¿sí? Y en el caso de los flebótomos son moscas pequeñitas peludas, ¿no? Tienen peludas, son jorobadas y peludas. Y cuando se posan, sus alas tienen un aspecto de una B. Los flebótomos, ¿no? Los flebótomos tienen ciclo igual, holometábolo, pero a diferencia de los mosquitos, su ciclo preimagal, o sea, huevo, larva y pupa, no ocurre no ocurre en el agua, ocurre en la tierra. En tierras húmedas, donde hay maleza, donde hay bastante humedad, donde hay bastante vegetación, sí, pero no en el agua como tal. Entonces, ¿dónde están los flebótomos? Están entre la maleza. Obviamente, donde hay maleza, hay en la selva maleza, hay alrededor de la vivienda maleza, por ejemplo, porque hay vegetación, sí, y ahí están y donde hay bastante humedad están las formas primagales, huevo, 4 estadios de larvas y un estadio de pupa, ¿sí? Sale el imago de la pupa y vuela, lo máximo que vuela es 1,5 metros, ¿sí? Vuela bajo, vuela 1 metro de preferencia. Por eso es que cuando una persona entra a la selva, ¿sí? Y entra en contacto con los flebótomos infectados, y estos los pican y les inoculan los promastigotes de leishmania, por eso es muy común que las picaduras sean en los miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la altura a la que puede volar los flebótomos, porque la gente entra en corto, porque la gente entra con manga corta, ¿no? Y estos van a aprovechar eso para picar, para comer, y al comer inocular. Los flebótomos, igual que los mosquitos, culex, igual que anófeles, tienen hábitos de picada nocturna. Pican preferentemente de noche. Pero la gente dirá, pues ustedes dirán, la gente no entra siempre de noche a la selva. No, pero la selva ya es de por sí oscura, ¿sí? Cuando ustedes, yo me imagino que no todos saben cómo es la selva, ¿no? Pero ustedes entran a la selva y uno se imagina que es como, ¿no? Como Balú en la selva caminando y ves a los tigres y demás. No, no es así. La selva es oscura, es espesa. Ya de 5 de la tarde tú ya casi no ves nada, ¿sí? Entonces, esa oscuridad pues le favorece al insecto para comer, y además cuando el hombre entra en la selva va, ¿no? Va deshiervando, va macheteando para abrirse camino, y ese deshierve, ese machetazo que le da a la hierba, perturba la vida del insecto y por lo tanto se despierta, encuentra una presa para comer y come, ¿sí? Y por eso es que ocurre la transmisión selvática. Y así es principalmente y habitualmente la transmisión de la leishmaniasis selvática, ¿sí? El insecto tiene una probóscide corta, los flebótomos tienen una probóscide corta, por lo tanto su forma de alimentación es por pool feeding. O sea, es que no es que van a llegar hasta el capilar para comer, sino van lesionando con pequeñas picaduras la piel hasta que se forme un pequeño remancito de sangre, y van a ellos a regurgitar para liberar lo que tienen en el contenido. En la regurgitación inoculan a los mastigotes y luego succionan la sangre que han logrado que se forme en este lugar, que ese pool de sangre que se ha formado en el lugar de la picadura, ¿sí? Los vectores de la leishmaniasis en Bolivia, jóvenes, antes sabíamos, ¿verdad? Les decía,
Hablábamos del género Lutzomia para el nuevo mundo, el género Phlebotomus para el viejo mundo. Hoy ya hemos dejado de hablar de aquello porque la sistemática de los Phlebotomus ha cambiado, se han formado, no se han formado, se han designado nuevos géneros, por lo tanto algunos que antes eran Lutzomias han cambiado de género, y aquí está la clasificación que ustedes la tienen bien en el texto del doctor Martínez, ¿no? Leishmania, en Bolivia hay 5 especies de Leishmania confirmadas: Leishmania chagas, Leishmania brasileña, Leishmania amazonensis, Leishmania guyanensis y Leishmania lawsoni. De las 5, Leishmania guyanensis y Leishmania lawsoni, se sabe que hay, pero no se ha descrito aún el vector que los transmite. De los otros 3 sí se sabe qué vectores pueden transmitir. En el caso de Leishmania chagas sí está plenamente comprobado que su vector es Lutzomia longipalpis, un vector que tiene la característica de vivir al borde de las viviendas, en la vegetación, ¿sí? Por lo tanto, estos insectos pueden estar en contacto con el hombre y, lógicamente, transmitirle el parásito. Pero ojo, el Leucemia longipalpis más bien tiene un buen hábito zoofílico. O sea, pica muy bien sobre los perros, sí, sobre otro tipo de animales, y por lo tanto, probablemente esa es la razón por la que no hay tanta leishmaniasis visceral en humanos, pero sí hay bastante leishmaniasis en perros, ¿no? Por Leishmania chagasi, ¿sí? Leishmania brasileña es la especie más importante en nuestro país porque es la más frecuente, porque es la que más casos reportamos y es la que provoca leishmaniasis mucosa también, ¿sí? Sus vectores, ¿no? Psychodophagus yucumensis y Psychodophagus llanos-martinsi han sido comprobados para la transmisión selvática. Sí, en la transmisión selvática está comprobado que estos dos son vectores de Leishmania brasiliensis. En la transmisión doméstica, en la región de Inquisibi, en la provincia de Inquisibi, en La Paz, se ha comprobado a Pintomyia noestuaria, bueno, se ha identificado al parásito en Pintomyia noestuaria anglesi, lo que antes era Lutzomia noestuaria anglesi, y lo abreviábamos como Luna. Ahora ya no se abrevia así porque ahora se llama Pintomyia noestuaria anglesi, ¿sí? Y se ha identificado infectado con Leishmania brasiliensis. Pero ojo, jóvenes, para determinar que es un vector no es suficiente encontrar infectado. Hay que encontrar una densidad de insectos, una cantidad, una proporción de infectados, etcétera, ¿no? Y hay que demostrar la infección, etcétera. Entonces no es fácil y por lo tanto se sospecha que es Pintomyia noestuaria anglesi en Inquisibi de Leishmania brasiliensis, pero habrá que hacerse más estudios. En cambio, Pintomyia noestuaria anglesi sí es vector de Leishmania amazonensis en la provincia de Inquisibi, ¿sí? Sí es vector en la provincia de Inquisibi, vector doméstico, porque en este lugar hay transmisión doméstica, ¿no? Habitualmente la leishmaniasis se transmite así. La gente entra al monte, ¿no? Entra ¿para qué? Para trabajar, para cazar, para divertirse, para trabajar. Entramos para varias cosas, ¿verdad? Entonces entran a la selva, entran con los brazos y piernas descubiertas. Esto ya he explicado por qué el Lutzomia puede picar, ¿no? Entra en contacto con el vector y por lo tanto las lesiones normalmente son en la gente que entra en la selva, que principalmente son varones y adultos, ¿sí? Es en las personas, aparecen las lesiones en miembros superiores e inferiores porque son lugares expuestos y porque el insecto no vuela más arriba de eso, ¿sí? Y por lo tanto, de esa manera podemos saber que la transmisión es selvática. Puede ocurrir esto, ¿no? Que la gente forma una chocita en la selva, ¿por qué? Porque va, por decir, a los cocales. Va a los cocales, se coge coca, y acumula aquí su coca, vuelve. Esto no es transmisión doméstica, porque esto no es una casa, ¿verdad? Esto es nada más un lugar de acopio de los alimentos y demás. Entonces, esto es transmisión selvática, ¿no? Entonces, ¿qué hago para prevenir la transmisión selvática? No puedo fumigar la selva, no puedo poner mosquiteros en la selva, a menos que la gente duerma, realmente se queda a pernoctar aquí, ¿verdad? No puedo poner mallas en la selva, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Medidas de profilaxis. Que la gente entre así, protegida, ¿no? Fíjense aquí un sombrerito que llega hasta el cuello, manga larga, pantalones largos, botas, porque no solamente hay que cuidar de las picaduras, sino también de otras cosas, ¿no? Entonces, esta es la forma adecuada de entrar a la selva. Y la gente tiene que estar consciente de que es la forma de prevenir la leishmaniasis cuando la transmisión es selvática. Cuando la transmisión es doméstica pasa esto. La gente ha construido, ¿no? Las casas, esto es Chulumani.
Fíjense, pero fíjense cómo va creciendo y más allá y hay casitas en la selva, esto, ¿no ven? Fíjense, ¿no? La gente incluso están bien bonitas sus casas, no están feas, pero hay pues vegetación, hay selva alrededor. Pero ¿qué hace el insecto? No es que la gente va a la selva y no, el insecto lo que hace es salir de esta vegetación, entrar en la casa, por lo tanto, entra a comer ese endófago y sale de la casa para reposar en la misma vegetación, endófago y exófilo. En este caso no me sirve el fumigado residual porque esto no reposa en la casa. No me sirve el fumigado espacial porque, hemos dicho, está en la vegetación. ¿Qué voy a fumigar? ¿Sí? No me sirve, sirven los mosquiteros, sí, sirven los mosquiteros, pero lo que más sirve es esto, colocar mallas de plástico milimétricas impregnadas con insecticidas, porque esto reduce dos cosas. La posibilidad de que el insecto entre a comer, no es endófago, pero aquí va a encontrar una barrera, ¿sí? Y si intenta entrar o por algún lugar entró e intenta salir por esta malla, porque recuerden que es exófilo, va a entrar en contacto con el insecticida y va a morir. Entonces, no solamente tiene una acción repelente, sino también tiene una acción de insecticida, ¿sí? Bien, entonces, ya hemos terminado de hablar de los vectores, vamos a hablar de las miasis. Dentro de los dípteros están los ciclorráfagos, sí, están, perdón, es, los ciclógrafos, donde hay varios géneros de moscas. ¿Cuál nos interesa a nosotros? Los mucides, la familia Mucidae realmente. Donde están las moscas comunes y donde están las moscas que pueden ser vectores mecánicos y donde están las moscas agentes causales de miasis. ¿Sí? Voy a ir rápido con las miasis. Sí, fíjense, estas son, no vamos a hablar de todas estas son moscas, todas en general. ¿Cuáles nos interesan estas? Ustedes han debido reconocer, así es la mosca común, ¿verdad? Así también son las moscas que provocan miasis, ¿sí? Vamos a pasar. Las miasis es la infestación por las larvas de dípteros, los múcidos, principalmente moscas, en animales de sangre caliente, ¿sí? Ojo, las moscas son también de ciclo holometábolo, por lo tanto, no todas tienen el mismo hábitat, no todas viven en el mismo lugar. Entonces, son las larvas las que van a buscar a un hospedador para desarrollar, ¿sí? Los huevos, las pupas y los adultos no son parásitos. Los parásitos son las larvas, por lo tanto son parásitos temporales, las moscas, ¿sí? Y las miasis pueden ser cutáneas o subcutáneas, o sea, afectando la piel, sí, pueden ser de las cavidades, por ejemplo, de la cavidad oral, de la cavidad nasal, de la cavidad óptica, ¿sí? Pueden ser miasis digestivas o incluso pueden haber miasis más profundas, pero hay reportes de miasis a nivel del sistema nervioso. ¿No? ¿Por dónde entraron? Principalmente, seguramente por las fosas nasales. ¿Sí? Vamos a ver algunas imágenes. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas son las larvas, muy diferentes de las larvas de los mosquitos, ¿verdad? Recuerden, son ápodas, no tienen patas, son vermiformes, son como gusanos, tienen el cuerpo claramente definido. El aparato bucal sí se distingue, pero no se distingue, fíjense, esta es la boca, ¿no? Y esto es importante para la clasificación de las especies. No tienen cabeza, tórax distinguible, como en el caso de los mosquitos, ¿no? Aquí hay varias, y bueno, hay algunas que van a ser importantes. ¿Cuáles son importantes para que productores de miasis? Coquiliomía omnivórax. Si dice omnivórax, quiere decir que realmente no le ha dado ese nombre porque esta mosca puede poner sus huevos sobre, por ejemplo, lesiones. Digamos, tengo una herida. La mosca va, coloca sus huevos en la herida. Sí, puede poner sus huevos en las cavidades nasal, oral, óptica, ¿sí? Y ahí lo que hace es ir devorando la carne, el músculo, ¿sí? El tejido, ¿sí? Por eso se llama omnivórax, ¿sí? Estas miasis que afectan piel, heridas y mucosas, ¿sí?
normalmente se presentan con abundantes cantidades de larvas, ¿no? Porque la hembra lo que hace es poner sus huevos en estos lugares, ¿no? Wolfragia magnífica, que es una, además es bien importante porque además eh, se, se la utiliza como un agente en entomología forense. ¿Sí? Cuando las personas han muerto, pueden encontrar, nosotros podemos ver qué estadios de larvas hay, entonces podemos ver la data de la muerte, también es importante las moscas por eso, ¿no? Cordylovia también es una especie que provoca el mismo tipo de miasis que colquilomía, ¿no? Puede estar en las mucosas. Y una muy importante es Dermatobia hominis. Dermatobia hominis es una mosca que va a provocar miasis subcutánea en realidad, ¿sí? Y es una mosca en general de lugares más selváticos. Por lo tanto, vas a tener una dermatobiasis si realmente has entrado a la selva, ¿no? Pero ojo, en la década de los 70, si no me equivoco, en los 70, 60, en Estados Unidos ha provocado una importante afectación en el ganado doméstico, ¿no? Entonces, en vacas principalmente. Entonces, puede estar también en ciclos domésticos, ¿no? Morfológicamente, Dermatobia hominis tiene la morfología de la larva es como un mazo, ¿no? Tiene una parte más delgada y una parte más gruesa, ¿sí? Y normalmente en el hombre va a tener una lesión por Dermatobia hominis, pero puede tener más, porque es bien interesante esta larva, ¿no? Les voy a mostrar cómo se transmite. Espero que haya puesto el sitio. Sí, así se transmite Dermatobia hominis. Se transmite por foresis. ¿Sí? O sea que no es que la mosca va y deposita su huevo directamente sobre la piel del hospedador. Él utiliza un otro díptero, principalmente los culicoides, ¿no? Pueden ser mosquitos también, pero principalmente los culicoides, los polvorines, ¿no? También los simúlidos, ¿no? Y lo que hace la mosca es que atrapa con sus patas al otro díptero, que normalmente es más pequeño. Vuela y lo que hace es depositar en el abdomen, ¿no? Sobre el abdomen de este mosquito, perdón, sí, de esta mosca o de este díptero, ¿sí? Deposita su huevo. Cuando la mosca o el mosquito, el polvorín, el culicoide o el marihuí va a comer, va a picar porque él es hematófago. Las moscas, estas moscas no son hematófagas. Entonces, cuando ella va a comer, deja caer ya a la larva, ¿no? Luego desarrolla una larva y se deja caer y esta larva entra por los poros, ¿sí? Entra por los poros. El doctor Martínez ha dejado una actualización, van a leer porque esto está actualizado por si acaso, ¿sí? Está actualizado porque en la anterior dice que entra por la zona de la picadura, en realidad no entra por la zona de la picadura, entra por los poros. Entonces este mecanismo se llama foresis, o sea que aprovecha un otro insecto para depositar el huevo, desarrolla la larva y la larva ingresa por el poro. La larva desarrolla el primer estadio, segundo estadio, tercer estadio y tiene esta forma de mazo. Y cuando ya ha desarrollado hasta su último estadio, que es el tercer estadio, sale del hospedador, abandona el tejido subcutáneo, se deja caer y en la tierra se convierte en una pupa. Por lo tanto, la única parásita es la larva, son las larvas. La pupa en la tierra desarrolla al adulto y luego nuevamente se desarrolla el ciclo. Por lo tanto, habitualmente es una lesión la que puede tener el humano, pero puede tener más porque se ha visto algo interesante. El mosquito, la mosca, el hematófago que es aprovechado por la mosca, va a ser atraído por el dióxido de carbono del hospedador, del hombre, digamos, ¿no? Es de esa manera que va y atraído por eso pica, come y deja caer a la larva. Pero las larvas, cuando ya están en el hospedador, segregan una serie de sustancias que atraerían a otros dípteros para que coman y lógicamente favorezcan a que más larvas infesten al hospedador. ¿Sí? Entonces puede haber más de una lesión por Dermatobia hominis. Vamos a ver lo que les interesa a ustedes. Las lesiones, ahí está. ¿No? Es una pápula,
que normalmente al principio no duele, después puede doler un poco porque uno lo toca, se dermatiza, se pone más eritematosa, rojiza, aumenta de volumen, ¿sí? Y normalmente, ¿qué va a decir la persona? Que aparece una cosita blanquita por este orificio, que es el lugar por donde las larvas respiran. Son aerobias ellas, entonces sacan su sifón para respirar, vuelven a, sus branquias en realidad, sacan y vuelven a introducirse, sacan, vuelven a introducirse, ¿sí? Entonces, así se ven. Miren, aquí hay dos lesiones, aquí hay una, aquí hay otra, ¿sí? Y luego que sale es así como sale la larva. Obviamente no la podemos sacar y de hecho les voy a mostrar ahorita algo para sacarlas, ¿sí? Esto en algún lugar decía que era Cochleomia hominibórax, ¿no? Pero con el doctor Martín nosotros lo vimos y pensamos que es más bien Dermatobia hominis. No se ve la larva, pero ¿qué es lo que se ve? Y eso es lo que pasa con cualquier miasis que afecta al tejido cutáneo, el cuero cabelludo, la boca y demás, deja estos huequitos. La gente no se da cuenta, en los niños principalmente, en los ancianos, dicen, no, tengo unos huequitos, dicen, ¿no? Y fíjense, esta es Cochleomia minibórax, ¿no? En la cavidad oral, en las encías, ¿no? Esto, obviamente uno dice, pero uno puede vivir con eso. Lo que pasa es que primero son huequitos por donde van saliendo las larvas. Y luego la larva tiene que abandonar porque tiene que completar su ciclo y por eso es que ya las vemos. Aquí está en la cavidad auditiva, ¿sí? Y pues hay horribles, hay realmente lesiones. Fíjense, este es ya cuando se han empezado a sobreinfectar las lesiones, se necrosa la piel, entonces, ¿no? Omnivórax, se come la piel, ¿sí? Se come el tejido. Y nosotros hemos tenido un paciente que desvió un disparo de bala, obviamente cayó inconsciente, y en el disparo, en la herida, cuando llegó a La Paz, le sacan la bala, después de unos días sacan el apósito y encuentran larvas. ¿Qué pensaron? Que en el hospital lo contaminaron, ¿no? Y nosotros fuimos a atenderlo y en realidad era pues que al principio no ves las larvas porque son pequeñitas, ¿no? Pero después de ya 7 días empiezan a crecer y las podemos ver, ¿no? ¿Cómo se trata? Sacando, sacando, sacando. Tienes que ir sacando. Puedes dar ivermectina, por ejemplo, cuando hay digestivas, cuando, para que la larva de la muera se desprenda y pueda expulsarse. Pero es bien difícil el tratamiento solo con eso, ¿sí? El hecho de que les iba a mostrar los tábanos son también dípteros, pero no transmiten nada, no son insectos, no son vectores de nada, pero tienen una picadura que si alguna vez la reciben es extremadamente dolorosa. Entonces sí pueden recibir pacientes que dicen, me ha picado algo, sí, en la espalda, te pican a través de la ropa, sí, te dejan, sí, una lesión por la picadura, ¿no? Muerden, en realidad no pican, muerden, sí, son los tábanos. Y les voy a mostrar, no se vayan por favor. Sí, les voy a mostrar un video. ¿Están viendo todavía mi video? ¿Están todavía ahí? ¿Están Sí, doctora. viendo mi pantalla? Sí, doctora. Bien, Sí, doctora. ok. Vamos a ver que esto funcione. Bien, fíjense. Esta es una lesión en labio, ¿no? El paciente está mordiendo una gasa aquí. Aquí se ve que el labio está temblando porque obviamente el labio debe ser muy doloroso. Le van a sacar una dermatobia hominis. Fíjense, ¿no? Lo que están poniendo ahí es yodopovidona o yodo, simplemente es para desinfectar, para no contaminar o sobreinfectar. Fíjense cómo sale, fíjense cómo saca su espiráculo respiratorio ahí. ¿Y qué están poniendo? Vaselina. ¿Sí? Vaselina para que la larva es aerobia. Entonces, la vaselina que va a hacer va a quitar la posibilidad de que ingrese aire, no oxígeno en realidad. ¿Sí? Entonces va a empezar a sacar más y más su espiráculo, ¿sí? Va a empezar a sacar más y más, y fíjense, ahí está. Obviamente duele, en el labio duele hasta sacarse un granito, ¿verdad? Fíjense. ¿Sí? Y esto tienen que hacer ustedes, ¿no? Y tienen que sacar bien, porque si lo rompen, se sobreinfecta. Fíjense ese tamañote, esa es una larva de tercer estadio.
¿sí? Obviamente sangra un poco porque es labio, pero normalmente en otras lesiones no va a sangrar. Pobre pacientes, súper doloroso. Pero fíjense la larva, forma de mazo. Lo van a ver en el laboratorio también. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Dónde están mis alumnos? Creo que los he perdido. Aquí deben estar. Bien, preguntas, jóvenes. Yo toda la clase lo está viendo solamente en mi frente. ¿No hay preguntas? Bien, muchachos, entonces les dejo el recado de que el doctor Martínez dejó ya en la fotocopiadora Susi la actualización del texto de entomología. Ojalá lean, muchachos, no solamente le den una mirada, sí lean. Eso en ningún lugar van a encontrar. Así les digo, no van a tener que leer pues muchos libros para tener ese resumen que van a tener ahí. Sí, y estudien porque son las últimas prácticas, porque estamos ya en la recta final y obviamente en este momento es en el que todos están queriendo mejorar notas, repuntar, etcétera, ¿sí? Entonces estudien, nos vemos el día jueves, van a hacer también conmigo la clase de mípteros y ya después creo que con eso ya me despido. Yo voy a hacer mi despedida crucial porque creo que ya no doy más clases magistrales después. Que estén bien, muchachos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.